Presente, Sori, buenas tardes. Buenas. Villa Crescis. Presente, Sorit. Ya. Vivanco. Presente, Sori. Ya. ¿Alguien más, por favor, que falte? Ya. Ya está, doctor. Doctor, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Empecemos. Doctor, Sí, disculpe, tenía problemas con mi internet. No sé si me puede considerar en la lista. a ver, Zoraida, por favor, en la lista. Sí, a Carol. Sí, doctor. Ya le estoy anotando, doctor. Muy bien, por favor, atentos. Vamos a Gracias, empezar. disculpe, doctor, gracias. Muy bien, confirmen si pueden ver mi pantalla. Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Sí se ve. Empecemos. Muy bien, voy a empezar a presentar las diapositivas. Muy bien, ¿me escuchan? Doctor, sí se le escucha. Genial. Infecciones de transmisión sexual. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué infecciones, por qué no ETS? ¿Quién me puede decir? Bueno, tranquilos, no se peleen. Las infecciones de transmisión sexual, actualmente denominadas así y no ETS, esto es a razón porque el 2018 la Organización Mundial de la Salud indicó y sacó una conclusión en un consenso y que estamos de acuerdo. Las enfermedades de transmisión sexual como tales, toda enfermedad trae signos, en este caso síntomas, como tales descritos para catalogarlos como una enfermedad. Sin embargo, dentro de estas enfermedades, así consideradas antes como enfermedades de transmisión sexual, habían patologías que eran asintomáticas, y que pues con el transcurso estas iban complicándose y dando patología pues crónica avanzada a nivel genital femenino. Por esta razón es que no se denominan como ETS, sino como ITS. La denominación actual a partir del 2018, Organización Mundial de la Salud, por si acaso. Haciendo un recuerdo anatómico, recuerden de que en este caso el aparato reproductor femenino, en pocas palabras, no pierdan estas diapositivas porque les va a servir muchísimo. Los órganos genitales externos, en este caso colectivamente llamado vulva, en este caso, ¿sí? Pues están compuestos por ¿quiénes? Monte de Venus, labios mayores, labios menores, vestíbulo de la vagina, clítoris y bulbos del vestíbulo. Los que hicimos prácticas, en este caso con mi grupo, pues recuerdan esta parte. Esto vendría a ser los órganos genitales externos, pregunta de examen. 2. Los órganos genitales internos están compuestos por vagina, útero, trompas de falopio y ovarios. Y las glándulas genitales auxiliares están las glándulas vestibulares y las glándulas parauretrales. Vale decir, las vestibulares están hablando de las glándulas de Bartolino. Muy bien. En este gráfico pueden ver fácilmente aquí detallado cada estructura, cada órgano interno, vale decir, del aparato reproductor femenino. ¿Sí? Muy bien. Lo más importante es que sepan esto, porque cuando les pregunten genitales externos, órganos genitales externos, pa, órganos genitales internos, pa, y genitales y glándulas genitales auxiliares, la tienen las glándulas vestibulares y las paruretrales, ¿ya? Por si acaso. Lo que tienen que saber dentro de las infecciones vaginales, o vale decir dentro de las infecciones de transmisión sexual,
para que ocurran esta patología como tal, tenemos que conocer la microbiota vaginal normal. Doctora, ¿a qué se refiere con microbiota? Los gérmenes que viven con nosotros, vale decir, que permiten que haya una homeostasis, un equilibrio en todo lo que es nuestro sistema, vale decir, inmunológico, para evitar que haya patología en determinados órganos, pues convivimos con gérmenes, ¿no? Así como tenemos en la piel el estafilococo, ¿sí? Hasta el Staphylococcus epidermidis, quien es que pues nos protege, ¿no? Hay también otros gérmenes que viven en el canal vaginal. O sea, aquella persona que tiene la idea de que en el canal vaginal no hay gérmenes, pues está equivocado o equivocada. Tenemos que saber que la vagina está, en este caso, está poblada por varios tipos de gérmenes. La microbiota habitual en la vagina están los lactobacillus spp, los streptococos, enterococos, actinomyces, bacteroides y enterobacterias. Recuerden que anatómicamente la vagina está muy cerca al ano, está cerquísima, separados por el periné, ¿no? El periné, que el periné anatómicamente tiene entre 2 a 3 centímetros, ¿sí? Normalmente. Sin embargo, hay mujeres que tienen el periné más corto, que pues anatómicamente las predisponen a infecciones vaginales. Dentro de la etapa de la prepuberal, podemos encontrar gérmenes como son el Streptococcus epidermidis y el Propionibacterium spp. Voy a mostrarles un cuadrito y cómo es que estos gérmenes van, en este caso, poblando la cavidad vaginal a medida que la mujer va desarrollando. Las funciones de la microbiota es proteger frente a la infección vaginal, suministrar, en este caso, microbiota al recién nacido y disminuir riesgos bacteriémicos del parto. O sea, primero que previene o protege, en este caso, el lecho vaginal. Doctor, y como la vagina está cerca al ano y las bacterias no son estáticas, pues estas pueden movilizarse, pueden ir a zonas donde haya mayor cantidad de alimento. Y pues ahí acá hay una paradoja, es que la vagina tiene un alimento en sí, en su lecho, ¿no? Que es la glucosa, en este caso la glucosa, que está en la vagina. El hecho que haya glucosa con glucógeno en la vagina, pues es como miel para las abejas, como en un momento les mencioné. Pero dentro de la vagina, estos gérmenes no pueden exceder en número, ya no pueden exceder en número porque si no generan patología. Es como decir que en una prisión tenemos 1000 reos y tenemos 500 policías. Pues los 1000 reos nunca van a hacer un motín o se van a sublevar porque tenemos un buen número de vigilantes. Más todo lo contrario, si tenemos 1000 reos y solo 5 policías o vigilantes, pues fácilmente va a haber un motín y por ende los reos van a dominar ese lugar. Eso es lo que pasa básicamente en la vagina para que se genere la patología. ¿Sí? ¿Claro hasta aquí? ¿Se escucha? ¿Escuchan, doctores? Sí, doctor, sí le escuchamos. Doctor, Muy bien. Entonces, la microbiota habitual en el aparato reproductor femenino. Miren esta parte. En la etapa de recién nacida, una mujer tiene un pH vaginal de 7 y un pH vaginal de 7 sabemos que es neutro. Y no hay gérmenes, por ende es estéril el canal vaginal. Cuando hablamos de una mujer premenárquica, o sea, ya entrando antes de la primera regla, el pH se mantiene en 7, pero ya nacida vemos que hay micrococos, estreptococos, enterobacterias y difteroides. Más cuando la mujer empieza a menstruar, el pH vaginal cambia a un pH ácido. ¿Y por qué, doctor? Porque los gérmenes, en este caso localizados en las zonas perianales, el tipo de sustancias que usamos para el aseo del recién nacido y demás, pues transportamos bacterias, ¿sí? Y es por esta razón que el pH vaginal cambia, como quien dice, aguanten, aquí no va a entrar nada más. El hecho que haya un pH vaginal ya va a matar cierto tipo de bacterias, pero a la vez existen gérmenes que ya van viviendo dentro de los gérmenes aeróbicos y anaeróbicos en canal vaginal. Dentro de los gram positivos tenemos entre los cocos al Streptococcus y hasta el estafilococo. Tenemos bacilos, lactobacilos, el Corynebacterium o corinobacterias. Tenemos en gram negativos cocos y bacilos, ¿sí? Como están en las enterobacterias Gardnerella vaginales. Un ratito, doctor, ¿la Gardnerella vive en vagina? Sí, es un
Es una bacteria que genera una patología vulvovaginal, ¿sí? Y ahora van a saber qué es lo que pasa realmente, por qué genera la patología. Y en anaerobios está el Peptostreptococcus, Lactobacillus, en este caso el Clostridium, la Veillonella, el Bacteroides y el Mobiluncus. Una vez que la mujer se embaraza, el pH se mantiene en 4 a 4.5, sigue siendo un pH ácido. Sin embargo, este está sujeto a cambios cuando la microbiota cambia. Porque van a ver en la literatura, cuando hay patología vulvar en gestantes, es porque el pH cambia. ¿Y por qué cambia? Por la microbiota. Neta, donde podemos encontrar Staphylococcus coagulasa negativos, lactobacillus y levaduras. Posmenarquia, o sea, estamos hablando en menopausia, hablamos que el pH nuevamente va a 7. La microbiota es semejante a la presente en la premenarca. Por eso es que estas pacientes hacen infecciones vaginales fácilmente. Mujeres mujeres menopáusicas, ¿no? Doctor, me dan infecciones constantemente y eso que soy la mujer más saciada del mundo. Doctor, aparte de que tengo la resequedad y demás, fácilmente presento flujos a repetición. Ah, señor, usted tiene un pH pues alcalino, hay que cuidarla más por esta razón. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. De todos estos gérmenes, el más importante es este. Este es la estrella de esta película. El lactobacilo. Muy bien, vamos. Las secreciones vaginales, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Normalmente el lactobacilo es quien genera el pH ácido en la mujer, gracias a que hay glucosa. Esta glucosa, que es alimento para el lactobacilo, convierte, o sea, al alimentarse, el producto de degradación es el ácido láctico. Y el ácido láctico, ¿qué hace? Disminuye el pH. Y si disminuye el pH, es ácido. Y si es ácido, por ende, otros gérmenes difícilmente conviven o viven aquí y se mueren y no generan patología. El pH vaginal normalmente es de 3.5 a 4.6, normalmente. Es inodoro, no hay olor, y no tiene por qué producir irritación ni prurito vaginal, ¿ya? Por si acaso. Dentro de toda esta patología, de las patologías vulvares, tenemos que tener en cuenta que las secreciones vaginales normalmente tienen, bueno, vamos a hacer un paréntesis acá. La secreción vaginal normal, ya, la secreción normal vaginal, pueden ver mi presentación, ¿no? ¿Sí? Confirmen. La secreción vaginal normalmente en una mujer es tal cual, cuando no ha iniciado su vida sexual, es tal cual como el moco de la nariz. Es transparente y filante. Tiene mal olor, no tiene por qué producir, en este caso, prurito y demás. ¿Sí? Pero cuando la mujer ya empieza a menstruar e inicia su vida sexual, el flujo vaginal, no, o la secreción vaginal, es tal cual como el agua del lavado de arroz. Porque todos hemos visto cuando se hace lavamos el arroz para hacer para cocinar el arroz, para la redundancia, es un agua clara, blanca, ¿sí? ¿Sí? Pero más densa, en este caso si hablamos de un tipo de secreción, tal cual al agua lavado de arroz. Más densa y dentro de lo que es el embarazo es tal cual al agua de lavado de arroz, pero en este caso más denso. Más denso y en más cantidad, más cuantía, por el propio embarazo. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta, lo normal en la secreción vaginal. En la secreción vaginal. Sí, es lo normal, pero ya hablamos de lo patológico. Hasta aquí todo claro. ¿Sí? ¿Confirmen? Abdel, Brian, Bremel, Brigitte, Camilo, Carol, Daniela, David, Diana, Frank, Gabriel, Gladys, Gonzalo, Jairo, Hanna, Johan, José, Lisandro, Luis, Miguel, Mileida, Mila, Pamela, Paola, Shelby, Sofía, Zoraida, Valerie, Siosmi, ¿está claro? Sí, doctor. Muy bien. Vamos a lo que es patología. La tricomoniasis es una infección de transmisión, vale decir, sexual, ¿sí?
¿sí? Que pues es un parásito para empezar. Aquí está la foto del parásito. Yo siempre le comparaba con un tipo de pez que es el escalar, ¿no? Que es un parecido a una hoja con su ojito y una colita. La tricomona vaginal se adquiere por transmisión sexual. Listo. Síntomas: secreción vaginal purulenta, irritación vulvar, disuria, dispareunia y olor anormal, con un pH más de 4.5. Doctor, cuando hay patología vaginal, ¿el pH baja o sube? Pregunto. ¿Debería bajar o subir? Cuando hay patología vaginal, o sea, estamos hablando de infección vaginal. Pregunto, ¿cómo debería estar el pH? ¿Menos de 4.5 o más de 4.5? Winnie, Shelby, ¿cómo debería estar el pH? Miguel, muy Más bien, de debería. 4.5. Más, claro, debería subir, no bajar. Muy bien. Entonces, cuando existe esta patología de la tricomoniasis vaginal, pues lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Es un parásito y que para iniciar es una patología de transmisión sexual. O sea, el tratamiento es a la pareja, no solo una, no solo en este caso a la mujer, al varón. El tratamiento básicamente es el metronidazol, un imidazólico que va muy bien, que dentro de ello el tratamiento se debe realizar sobre las 12 semanas, ¿sí? En este caso, sobre las 12 semanas hasta las 34, 33 o 34 semanas, con dosis, en este caso, de 500 miligramos cada 12 horas por el periodo de hasta 5 a 7 días, ¿sí? Ese es el tratamiento de una tricomoniasis. Doctor, ¿y cómo me doy cuenta del tipo de secreción de una tricomoniasis? Es una secreción vaginal purulenta. ¿Cómo me lo puedo imaginar? Tal cual una leche Nestlé. Igualito, la coloración blanco-amarilla, densa y que en este caso genera olor. Y sobre todo la paciente viene por irritación vulvar. Una cosa es irritación y otra cosa es el prurito, doctores. Doctor, me arde. Siento que me arde. Es como dicen, pasa un rocoto y me arde. Y otra cosa es que llegue a escocer o prurito, ¿ya? Por si acaso. Diferencia entre comunas vaginales. La candidiasis vulvovaginal, sabemos que la cándida es una patología, en este caso ocasionada por un hongo, que es la Candida albicans, ¿sí? Que se asocia más con diabetes mellitus mal controlada. Doctor, ¿y qué tiene que ver acá la diabetes? ¿Se acuerdan de que el lactobacilo, que es la bacteria protectora, en primer lugar, del lecho vaginal, que consume glucosa para generar ácido láctico y generar, por ende, acidez vaginal, pues pasa de que hay tanta glucosa, porque sabemos qué es lo que pasa en un diabético, una diabética, que hay tanta glucosa que el lactobacilo no logra cubrir todo. Pero si viene alguien y dice, como hay harta glucosa, me voy a alimentar de esa glucosa, ¿sí? Entonces empiezan a proliferar las cándidas vaginales, la candidiasis vaginal. Sabemos que la cándida vive en vagina, es un procomensal entérico, en el intestino. Se va a vagina, vive un tiempo ahí, el lactobacilo le dice, sabes que no te multiplicas mucho, porque si te multiplicas mucho estoy obligado a matarte, y si en este caso te multiplicas mucho, pues corro el riesgo de perder la guerra y produces patología. Y entonces la cándida aumenta en número y genera patología. Pacientes con diabetes mellitus mal controlada es uno de los factores, pues ya les dije por qué. El uso de ropa apretada. ¿Por qué, doctor, la ropa apretada? Preguntan siempre. Aumento de la temperatura. Los hongos crecen mucho mejor a mayor temperatura y en este caso a mayor humedad. Típico de pacientes diabéticas que usan ropa sintética, que usan las diarias, toallas diarias, que generan mayor humedad y dicen, doctor, yo soy la mujer más aseada del mundo y sigo con esta patología. No es diabética, soy diabética. Ah, corrijamos eso. Pero doctor, no soy diabética. Ah, pero ¿qué tipo de ropa usas? Me encanta usar el tipo de ropa sintética. Bueno, hay que cambiar pantalonetas, gimnasios y demás, puedes cortar por un tiempo. Disfunción de la inmunidad celular, pacientes inmunocomprometidos, muy asociado a candidiasis vulvovaginal. Y la incidencia aumenta con el inicio también de la actividad sexual, pues sabemos de que pacientes, en este caso con pacientes que cuando inician, en este caso, la actividad sexual a menor edad, esto está asociado de que esta persona es una paciente sexualmente activa y por ende, por ser sexualmente activa, mayor riesgo a múltiples parejas y demás, lo que pasa en nuestra actualidad. VIH, paciente inmunocomprometido y uso reciente de antibióticos. Pasa que cuando un paciente recibe múltiples antibióticos, sabemos, y ya sabemos esto, de que los antibióticos no solamente
matan las bacterias, pues también mueren. Nuestro sistema inmunológico también se altera, o por no decir que mueren células buenas, ¿no? Sobre todo en pacientes con tratamiento antibiótico prolongado. Las formas filamentosas, en este caso, dentro de lo que es el laboratorio, se asocian más con la enfermedad activa, ¿no? Esto más para el laboratorio. La candidiasis vulvovaginal tiene características clínicas que son el prurito perivaginal. El prurito está más asociado, en este caso, con las infecciones de tipo micóticas. La disuria puede ser ocasional. Y vamos a hablar por qué puede haber disuria, ¿no? Los labios genitales pueden encontrarse pálidos y eritematosos. Sí, puede haber escoraciones de la piel y de los labios mayores producidas por el rascado. O sea, la paciente se auto-infringe, o sea, se autolesiona, ¿no? Por la molestia. ¿Sí? Y presencia de pápulas en pequeños tamaños denominadas lesiones satélites, por en este caso las lesiones que se producen en este caso por la candidiasis vaginal. Y la secreción es espesa y adherente, típico de la secreción en candidiasis vaginal. Un yogur o leche cortada, de acuerdo. Ustedes vierten un yogur y lo tiran en un plato y van a ver grumos o cuajos de leche, que en realidad también se ve igualmente cuando tú inspeccionas a la especuloscopía el tipo de secreción vaginal. Sí, que es incluso cuando tú le dices como una leche cortada, sí, doctor, es como un yogur, sí, doctor, baja bastante, es blanco y produce es un prurito exquisito, o sea, que al paciente no le interesa y le llama a rascarse. Y ahí es donde se lesiona. Tratamiento antimicóticos, básicamente nistatina, miconazol, clotrimazol, butoconazol, terconazol, tioconazol y fluconazol. Lo que maneja el petitorio nacional del MINSA es clotrimazol. Los tenemos por vía oral, los tenemos por vía tópico vaginal. De preferencia, manejo tópico vaginal. Clotrimazol, aplicaciones vaginales, mañana y noche por 7 a 10 días. ¿Sí? Muy bien. Gonorrea. La gonorrea es una patología producida por una bacteria, que es la Neisseria gonorrheae, que también es una enfermedad de transmisión sexual. Es una bacteria propia de la raza humana, único reservorio somos nosotros. La transmisión es por contacto íntimo a través de relaciones sexuales. Hombre y mujer pueden ser portadores asintomáticos, por si acaso. Y la incidencia de la enfermedad guarda relación con la liberación sexual de la mujer y relaciones prematrimoniales. En resumen, múltiples parejas, inicio de vida sexual pronta, nuestra realidad, ¿no? De nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. La prevalencia aumenta en edades, vale decir, sobre todo 15 años a 30 años, más en el grupo adolescente. Grupos de riesgo, personas de nivel socioeconómico bajo, estudiantes, mujeres trabajadoras sexuales, homosexuales y también pacientes toxicomaníacos, ¿no? Consumo de drogas. La patogenia de la gonorrea básicamente es cuando esta bacteria entra, en este caso a nivel celular, ¿sí? Ingresa por endocitosis, genera en este caso una duplicación, en la cual, pues, mientras está a nivel celular, los macrófagos van a capturar a este germen donde realizan, en este caso, endocitosis, ¿sí? Y en la cual, pues, las lipoproteínas que tienen estas, ¿sí? Y al nivel en este caso, a nivel de acción de enzimas, ¿sí? Líticas, pues hay proliferación o replicación bacteriana a nivel del macrófago, ¿sí? Hay liberación del factor de necrosis tumoral y hay ruptura de las células del macrófago y los polimorfonucleares. Y al existir ruptura de estas, pues hay mayor daño celular, o sea, vale decir ruptura celular y mayor replicación bacteriana, igualmente con los polimorfonucleares. Este es el resultado del exudado infeccioso, o sea, todos esos flujos que vemos en cantidad y demás, ¿sí? Ese no es más que el resultado cuando hablamos de la pus, ¿no? O el pus o la pus, como lo llaman, que no es más que el resultado de detritus celulares, donde hay una batalla de, imagínense, soldados, tanques, aviones, todos se estrellan en un solo lugar y queda toda la basura. Y eso es lo que vemos, ¿no? Vale decir, esa secreción son los detritus celulares, de todas esas pobres células que han muerto en la batalla. ¿Sí? Muy bien. Las manifestaciones clínicas están la uretritis gonocócica, ¿sí? Está la salpingitis, conjuntivitis, lesiones cutáneas, artritis gonocócica, bacteriemia y la perihepatitis. Una patología rara, poco
bueno, asociada también con la gonorrea, porque esta más está asociada también con la clamidia, ¿ya? Que es el síndrome de Fitwood-Curtis. Tarea. ¿Qué es el síndrome de Fitwood-Curtis? Para adelantarles, son unas adherencias a nivel peripático, muy típico en la paciente que tiene infección vaginal, pero viene con dolor en hipocondrio derecho. Doctor, me duele. Ah, debe ser una sucolecistitis. Vaya al cirujano. Sucografía. Nada, doctor, ese hígado y esa vesícula están más sanos que usted, doctor. Ah, sí, ¿por qué le duele? Preeclampsia, ¿no? Pero no está gestando, doctor. Hematoma subcapsular, pero ¿qué tiene que ver, doctor? No está embarazada la paciente. Porque hay dolor. Hepatitis, hacemos todos los laboratorios normal. Ah, pero hay antecedentes de infecciones vaginales a repetición, paciente trabajadora sexual o múltiples parejas sexuales o demás, pero hay dolor. Puede ser un síndrome de Fitwood-Curtis, que no solamente está por la Neisseria gonorrheae, sino también le puede causar clamidia. Típico es la secreción en la uretritis gonocócica, que es muy asintomático en el varón al inicio, pero lo típico es la secreción uretral purulenta y fétida. Cuando hablamos esto en el varón, el tratamiento es cuan pronto, porque sabemos que este paciente de inicio asintomático, la bacteria llegó a tal punto de pues producir lesiones a nivel uretral o hasta orquitis, que es inflamación testicular que puede llevar hasta una esterilidad masculina con el tiempo, o sea, pacientes realmente descuidados, ¿no? Y en la mujer, pues la patología es básicamente las infecciones vaginales, que recuerden que todas las infecciones vaginales, todas sin excepción, van de vagina ascendiendo, provocando una infección local vaginal y posteriormente una infección generalizada a pelvis. ¿A qué me refiero? Si es que yo tengo infectado hoy el cuello y dejo que este proceso inflamatorio vaya avanzando, ya no va a ser aquí, va a inflamar todo, puede irse hasta trompas, ovarios, las famosas patologías que se llaman en conjunto la enfermedad pélvica inflamatoria, EPI, que es el resultado crónico de infecciones que se han ido ascendiendo y tomado todo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, ahora hablamos de la vaginosis bacteriana. Ah, ¿y por qué, doctor, tiene que ver la conjuntivitis? Pues este es paciente que pues se me ocurre que fue a hacer su aseo vaginal o el aseo a nivel peniano, tuvo contacto con la secreción, llevó al ojo y pues produce este tipo de conjuntivitis también, ¿ya? La vaginosis bacteriana, escúchenme acá. La vaginosis bacteriana es un desorden del ecosistema vaginal caracterizado por un cambio de la flora vaginal, desde el predominio normal de lactobacilos hacia uno denominado por organismos productores de enzimas de tipo cialidasa, ¿sí? Microorganismos que incluyen a la Gardnerella vaginalis y el Mobiluncus. Nonoxinil 9 en este caso también está asociado, o sea, quiero que escuchen bien. Esto es típico de la consulta y a veces dicen, es una infección vaginal, es un tratamiento y nunca mejora. Pues netamente es por el cambio de la microbiota, donde la Gardnerella vaginalis sabemos que vive normalmente en la vagina, pero cuando esta prolifera en cantidad sabemos que al lactobacilo lo hemos disminuido en número. O sea, los policías de ese cuartel, de esa prisión, han disminuido el número y los presos están haciendo lo que les da la gana. ¿Sí? Entonces, normalmente en la mujer vaginal, en la mucosa vaginal sana, ¿qué hay más? Lactobacilos. Y cuando estos disminuyen, van a proliferar otros gérmenes. Dentro de ello, cuando reina la Gardnerella vaginalis, hablamos de la vaginosis bacteriana. Doctor, ¿y qué tiene que ver el nonoxinil 9? El nonoxinil 9 se presenta en varios productos, pero más que nada, si ustedes se acuerdan, hay un anticonceptivo que se aplica en óvulos, que son famosos espermicidas, que se llama loropin. Estos contienen nonoxinil 9 y el nonoxinil 9 también produce a nuestros pobres lactobacilos. Doctor, o sea, usted está diciendo que este óvulo, que es un anticonceptivo de tipo, en óvulo, vale decir, que es un espermicida, ¿puede provocar esto? Sí. Por eso es que no hay tanto éxito con los espermicidas de tipo vaginal, ¿no? Sí, por el nonoxinil 9. Pues no tenemos otro fármaco químico que pueda actuar de mejor manera. No producen todas, pero sí están asociados en gran número de pacientes. No vaya a decir, doctor, pero la esposa de mi hermano, de mi amigo, usa normal, no pasa nada. Sí, podría ser, porque de alguna manera los lactobacilos los tienen buena cuantía, pero hay un grupo en estudio que realmente sí se ha asociado al nonoxinil 9. Y entonces, en pocas palabras, la vaginosis bacteriana consiste en más que nada restablecer el pH vaginal.
Doctor, ¿para esto podemos usar jabones íntimos y demás? No, pues en los artículos actuales no se recomiendan ni jabones íntimos, incluso a pacientes sanas, pues porque estos también podrían alterar el pH vaginal. 1000 veces decirles a las pacientes, te lavas con agüita pura, manzanilla o demás. Dentro de, también antes decían nuestras abuelitas que se lavaban hasta con jaboncito de lavar ropa. Cierto, pero ahora no, porque los jabones traen tantos aditivos, aromatizantes, colorantes, perfumantes, no lo sé, que también producen irritación vulvar, ¿ya? Por si acaso. O sea, 1000 veces decirle, te lavas con agüita, ¿sí? O con un desinflamante natural, tópico, por último. Y el lavado siempre es externo, jamás adentro, o sea, entre los labios mayores y menores y la parte central vaginal o la parte externa del introito, pero más nunca la parte interna. ¿Sí? Mucho cuidado. Es frecuente en las poblaciones con una prevalencia elevada de enfermedades de transmisión sexual, prevalencia más elevada en mujeres lesbianas por el contacto vagina-vagina, que pues puede alterar también en este caso el pH. Factores de riesgo: inicio precoz de actividad sexual, múltiples parejas sexuales, uso inestable del condón, práctica de sexo oral y empleo de DIU también. Y eso básicamente por el minoxidil. Y aquí está, mira, la fisiopatología, la disminución disminución de los bacilos productores la producción denme un segundo, ¿ya? Muy bien, perdón. Ya decíamos que la fisiopatología está dentro de la disminución de la producción de los bacilos, en este caso disminuye la producción del peróxido de hidrógeno. Ya, y si el peróxido de hidrógeno está disminuido, como en el caso que produce el nonoxidil 9, la Gardnerella vaginalis es capaz de formar el biofilm, dando lugar a células clave. Para nosotros diagnosticar una vaginosis bacteriana, tenemos que encontrar células clave, alteración del pH, ¿sí? Vaginal, en este caso más de 4.5, ¿sí? Donde la acidificación se va perdiendo, ¿sí? Y las células clave. Tú ves en una secreción vaginal células clave, vaginosis bacteriana, ¿ya? Muy bien. Esa es pregunta examen. La vaginosis bacteriana se caracteriza por pH vaginal mayor de 4.5 y con hallazgo en una secreción o laboratorial de células clave. Muy bien. Manifestaciones clínicas, el 50% pueden ser asintomáticos porque el pH se va alterando y la replicación bacteriana también. Leucorrea moderado abundante y hay fetidez. La vaginosis bacteriana sí genera, en este caso, olor a pescado. Nunca se olviden, olor a pescado. Y el prurito vulvar, ¿sí? El prurito vulvar. El peróxido de hidrógeno es el que genera ese olor. Prurito vulvar, ¿sí? Y menos frecuente, en este caso, ardor y disuria. Ardor vulvar y disuria es menos frecuente, pero la secreción es mal oriente. A diferencia de que la pregunta sería, ¿y quién genera mayor prurito? Exquisito, es la cándida, pero más no el resto de patología. ¿Pero puede haber prurito? Sí, podría. Pero quien trae mayor prurito bien marcado es cándida. Y quien generalmente no está asociado a esto, a prurito vulvar, disuria o dispareunia, es la vaginosis bacteriana, donde les decía que el pH va más de 4.5. Las complicaciones en gestantes, eso es lo importante. Estas bacterias tienen enzimas proteolíticas y sabemos que la bacteria, las membranas coreamnióticas están formadas por proteínas, sí, o lipoproteínas básicamente, sí, que dan la estructura de membranas, pues estas las rompen. Tienen enzimas proteolíticas, sí, por no decir lipolíticas, que rompen fácilmente las membranas, vaginosis bacteriana. O sea, si yo veo una secreción abundante con mal olor, pescado que podría ser verdosa, sí, podría ser verdosa, me preocupo por una vaginosis bacteriana. A diferencia de que pueda ser una verdosa líquida, estas son densas. Ruptura de membranas, abortos espontáneos por ruptura de membranas, coreamnionitis en embarazos más de las 22 semanas, endometritis puerperal, sí, después del parto se puede producir endometritis, sí, sale el bebé y los gérmenes aprovechan para meterse. Por eso es importante el tratamiento y la identificación de las infecciones vaginales para su tratamiento y no tener problemas postparto y se haya asociado con otras infecciones ginecológicas. Tratamiento. Metronidazol igualmente en 500 miligramos cada 12 horas, vía oral, o clindamicina en este caso miligramos vía oral cada 8 horas. Periodos entre 7 a 10 días, ¿sí? Muy bien.
La vaginosis bacteriana tiene unos criterios que son los criterios de Nugget, donde va un puntaje, en este caso, de 0 a 10, ¿sí? Donde se considera los hallazgos. Si hay lactobacillus en más de 30, en este caso, y Gardnerella vaginalis, vemos cultivo y bacilos curvos 0, ¿sí? No nos da un puntaje 0, pero si vemos que en este caso al laboratorio vemos de 6 a 30 lactobacilos y menos de una Gardnerella, y en este caso cultivos bacilos curvos menos de 1, 1,5, o un puntaje 2 cuando vemos el lactobacilo de 1 a 5, pero ya vemos Gardnerella de 1 a 5 por campo y bacilos curvos de 6,30, pero un 3, en este caso tenemos, en este caso un puntaje 3, cuando tenemos menos de un lactobacilo, ¿sí? Tenemos una Gardnerella, en este caso Provetella, ¿sí? Con porfiromonas, en este caso de 630, o en su defecto podemos tener un puntaje 4 cuando vemos lactobacilos, ¿sí? Y más de 30 Gardnerellas o Provetellas. De 0 a 3 es negativo para vaginosis bacteriana, de 4 a 6 flora vaginal moderada, y de 7 a 10 una vaginosis bacteriana. Los criterios de Nugget sirven para diagnóstico o criterios de diagnóstico de vaginosis bacteriana. Pregunta de examen. Los criterios de Amsel, que son los que más se usan, ya los de Amsel, son cuando hay secreción homogénea fina adherente, pH más de 4,5, el 20% de células clave en total de células epiteliales, lo que les decía, y pruebas de KOH, sí, al 10% positivas. ¿Sí? El nitrato de amonio, que se usa en este caso, el peróxido de hidrógeno, que también se puede usar por vía externa, el goteo, sí, generan reacción, generan reacción tal cual como el agua oxigenada y genera un gas. Y ese gas del peróxido de hidrógeno genera mal olor, muy mal olor, o sea, ¿no? Que podemos hacer una prueba externa, ¿ya? La vaginitis inflamatoria descamativa. La vaginitis inflamatoria descamativa es una enfermedad poco frecuente de etiología desconocida, que se asemeja a la vaginitis por deficiencia estrogénica y a la tricomoniasis, pero que suele presentarse en las mujeres en edad fértil, transhormonales y en ciclos de enfermedades de transmisión sexual. ¿Ya? Las características de la vaginitis inflamatoria descamativa: hay secreción purulenta, molestias vulvares, dispareunia. En este caso puede haber como signos mucosa eritematosa, secreciones purulentas. Como ya les acabo de decir, esta es más verdosa y más densa, ¿ya? El tratamiento, como les puedo mencionar, podemos usar el clindamicina, incluso el tópico vaginal, ¿sí? Ácido bórico o corticoides tópicos, básicamente por la irritación. Pero dentro de los manejos de elección están el metronidazol y la clindamicina. La cervicitis, que se define como la inflamación del cuello del útero, ¿sí? En este caso, pueden tener dos orígenes, que puede ser infecciosa y no infecciosa. ¿Cómo es eso, doctor? El cuello del útero, que está al final del canal vaginal, normalmente la microbiota y dentro de lo que es el lactobacilo mantiene un equilibrio y no permiten que haya una infección. Pero más cuando existe esta infección, pues vemos que hay irritación en el cuello, y eso se llama una cervicitis. Si ustedes recuerdan, el cuello del útero o el cervix está tapizado por dos tipos de células, ¿sí? ¿Pueden ver, por favor? Confirmen si pueden ver. ¿Pueden ver, doctores? Sí se ve, doctor. Muy bien. Este es el canal vaginal. Estos son los labios externos. Y al final del canal vaginal, al final, está el cuello del útero, el cual está tapizado por encima por unas células que asemejan a las escamas del pescado. Por eso se llama epitelio escamoso, por encima, quien cubre el cuello del útero. ¿Sí? Como escamas de pescado, cubren todo ese epitelio, es un grupo celular. ¿Sí? Y ustedes saben que el cuello del útero o el cervix tiene un canal cervical que comunica el espacio externo vaginal con el espacio interno uterino. Esta parte central está tapizada por otro tipo de células, que se llaman las células cilíndricas, ¿sí? Que son más, en este caso, glandulares, porque secretan moco.
De ahí es donde proviene la secreción. Por eso dicen que hay secreción de moco. Entonces, estos dos epitelios, que son el escamoso y el epitelio cilíndrico, pues cuando existe cervicitis, el epitelio escamoso es el que se daña. Y cuando se daña este epitelio escamoso, pues pierde este tipo celular y generan brechas o espacios acá, por donde ingresan los gérmenes y generan más infección. Pero quien nos importa más en esta historia es el virus del papiloma humano. En esas brechas, el virus del papiloma humano primero infecta a la célula. Cuando infecta a la célula, a la célula escamosa, en el microscopio se ve de la siguiente manera. Una célula escamosa, su núcleo, y cuando lo tiñen a la célula escamosa, de unas cositas así. Normalmente la célula escamosa no debe tener nada adentro, pero esta se ve así, con cositas ahí adentro. Y esas cositas o inclusiones son los papilos del papiloma humano, los VPHs. Y estos VPHs metidos dentro de la célula cambian el nombre de la célula. La denominan como coilocito. Coilocito. Y el coilocito no es más que la célula escamosa infectada por el VIH. Doctor, ¿qué tiene que ver esto con la cervicitis? Lo siguiente. Cuando hay un proceso inflamatorio, sea bacteriano o viral, inflaman todo el cuello. Y al inflamar todo el cuello, todas esas infecciones son ascendentes. Quiere decir que la inflamación no va a quedar acá, va a ir subiendo. Entonces, cuando va a ir subiendo, genera toda esta patología asociada, que también se asocia con las infecciones de la pelvis. O en este caso, infecciones de tipo, infecciones pélvicas inflamatorias. Pueden ser infecciosas o no infecciosas. Las cervicitis son las cervicitis de transmisión sexual. Se pueden dar también por bacterias, que son la Neisseria gonorrhoeae, Clamidia trachomatis, la uretritis, que pueden causar endometritis, endometriosis, salpingitis asociadas en ocasiones. Endocervicitis no infecciosas por infiltrado y ectropium inflamado. Doctor, ¿qué es eso? Primero, cuando hablamos de las infecciosas, clamidia, Neisseria gonorrea y demás, hacen de que esas bacterias ingresen y generen toda la patología. La no infecciosa es la del ectropium. ¿Qué es un ectropium, doctor? Vamos a hacerlo. Acá dibujamos un cuello ya también, de frente está hacia nosotros. Normalmente el epitelio cervical, el cuello, tiene dos zonas. Una zona de transformación, una nueva y una antigua. ¿Qué es eso, doctor? Las celulitas que salen de acá, las glandulares y las externas escamosas, pues pasa de que las glandulares tienen que estar adentro del cuello, más no las escamosas. Lo voy a explicar de perfil para que lo entiendan mejor. Dijimos que afuera están las escamosas, y ahí están las escamosas por fuera. ¿Sí? Listo. Ahí están las escamosas formando la parte externa. Y más las glandulares están adentro, o sea, en el canal. Glandulares. Glandulares. Chévere, están ahí las glandulares, ¿no es cierto? Cuando estas glandulares empiezan a salir afuera, por alguna razón empiezan a poblar afuera, ese es un ectropium. ¿Y por qué ocurre eso? Cuando hay procesos inflamatorios, lesiones de cuello, que han destruido las células escamosas y en afán de corregir ese daño, las células cilíndricas empiezan a tapar esos espacios. Y eso es típico de una mujer que tiene el cuello cuando dice, doctor, todos los santos días tengo harto flujo, no tiene mal olor, nada, sale como moco. ¿Por qué? Porque estas células glandulares mucosas están produciendo moco. Esa es la no infecciosa, cervicitis no infecciosa. Infecciones de la femenina relacionadas con el embarazo, infecciones producidas tras cirugías ginecológicas o incluso las enfermedades inflamatorias pélvicas. Lo que decía hace un rato, aquí pueden ver imagen de cómo es que el cervix o el tejido glandular puede produciendo más moco hacia afuera, el útero por dentro, en ese dibujo que está atrás, y el cuello del útero y vagina abajo, es lo que te está diciendo. Ahora, en el parto, cuando hay desgarros de cuello uterino, también pueden producir ectropium, sí, porque las glándulas, las células glandulares internas van a exponerse hacia afuera ya también. Mucho cuidado con eso. Dentro de las infecciones relacionadas con el embarazo están el síndrome de infección intramniótica, ¿sí? O coriomionitis, que es una infección detectable del líquido amniótico, donde vemos de que la infección, miren en el gráfico, cómo es que estos gérmenes llegan a entrar al saco gestacional y lo infectan. Y se acuerdan que cuando hablábamos de coriomionitis, generalmente estaba asociado a la ruptura prematura de membranas prolongado y demás.
Pues no, también existe coriomionitis con membranas íntegras. Son tal número de bacterias que atraviesan incluso la membrana. Y se origina por el ascenso de los microorganismos vaginales hacia la cavidad uterina tras la ruptura de la bolsa amniótica, o no, también. Y en factores de riesgo están los partos prolongados, ruptura prolongada de la bolsa amniótica o RPM, exploraciones vaginales repetidas, tactos vaginales repetidos, arrastrobacterias, pacientes jóvenes, clase socioeconómica baja, bajo aseo y demás, nuliparidad y preexistencia de vaginosis bacteriana. Muy bien. El síndrome de infección intraamniótica o la estrella de la película, tococo de Poe, como habíamos expuesto en las clases. La Escherichia coli, en segundo lugar, micoplasmas y la Provetella vivia. El diagnóstico clínico, lo que les dije, era la fiebre, taquicardia materna, leucocitosis, dolor uterino, líquido amniótico con mal olor. En el líquido amniótico, con una tinción de Gram, podemos encontrar más en un recuento leucocitario mayor de 50 células por milímetro cúbico y concentración de glucosa menor. Tratamientos, lo que le dije era ampieritro o hasta genta, pero la genta se reserva a gestaciones mayores de 20 semanas. Las infecciones relacionadas con el embarazo básicamente están dadas por endometritis posparto, infecciones uterinas posparto, factores de riesgo, embarazos, partos por vaginosis bacteriana, todos los gérmenes que hemos hablado. Se expone en el cabello con el embarazo están generalmente las que producen endometritis posparto, que están el estreptococo de tipo B, el enterococo, la Gardnerella vaginalis, E. coli, sí, la Provetella vivia, la Bacteroides spp, el Peptostreptococo, Uroplasma, Mycoplasma y Clamidia trachomatis. ¿Sí? Muy bien. Las infecciones relacionadas con el embarazo clínicamente te pueden dar infecciones posaborto también, ¿sí? Que pueden dar dificultades en procedimiento o hasta presencia de patógenos en la transmisión sexual y vaginosis. ¿Ya? También asociado a la Clostridium perfringens. Sí, puede haber también heridas asociadas a la herida operatoria por todos estos gérmenes que acabo de mencionar, pues simple y llanamente por no un tratamiento adecuado que los gérmenes que llegaron a cavidad uterina o vaginal, pues terminan saliendo por la zona de incisión. Y esto está muy, muy relacionado con infecciones de herida operatoria. O sea, doctor, una paciente que está con una infección vaginal terrible, no la tratamos adecuadamente, que resultó ser incluso una ITS, pues termina en cesárea porque tú hiciste una dilatación estacionaria y demás, un sufrimiento fetal. De esa paciente, lo más probable es que se infecte la herida. Sí, sí, doctores. Y para terminar, la inflamación pélvica inflamatoria, que no es más que cuando las bacterias, aparte de estar en solo este lugar, migran o ascienden hacia las estructuras parauterinas, que son trompas de falopio a nivel ovárico, incluso parauterino. ¿Sí? Que hay que tener mucho cuidado. Una infección pélvica inflamatoria, en pocas palabras, es cuando ya la infección tiene muchísimo tiempo. Es aquella paciente que no se cuidó adecuadamente, que la infección vaginal cervical se diseminó, en este caso, hacia áreas parauterinas. Sí, muy bien, muy bien. Dentro de ello es lo que tenemos que ver que los microorganismos asociados están la Neisseria gonorrhoeae, Clamidia trachomatis, gérmenes anaerobios, bacilos gram negativos, estreptococos y micoplasma. Pueden ver acá en esta mitad derecha un útero con su trompa y ovarios normales, más todo lo contrario al lado izquierdo, un proceso inflamatorio severo a nivel de trompa que puede tomar al ovario, genera un proceso inflamatorio infeccioso que hasta incluso la secreción acumulada en la trompa de falopio que llamamos piosalping se vierte hasta el área parauterina generando adherencias, ¿no? Típico en las pacientes que vienen con mucho dolor, dilatación tubárica, líquido libre, que confunden con embarazos ectópicos, tenemos el beta-HCG negativo y descarta la patología. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, doctores. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta aquí es todo lo que es infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? Muy bien. Aquí vamos a tocar, perdón, LUES.
Lues, sífilis. La patología, que en este caso es Lues o sífilis, también llamada así, es una enfermedad infecciosa sistémica de evolución crónica y con cortos periodos sintomáticos y largos periodos asintomáticos provocados por una espiroqueta llamada Treponema pallidum, que es transmitida por contacto sexual. Básicamente, tiene dos etapas, una sífilis precoz y una tardía. La precoz tiene una evolución promedio de 2 años y la tardía una etapa terciaria, ¿no? La etapa primaria, que puede tener una etapa primaria y secundaria, y la sífilis tardía una etapa terciaria. Básicamente con compromiso neurológico, sí, la terciaria. La etapa primaria, la ubicación más frecuente es en la mujer, donde podemos encontrar en labios menores o en vulva lesiones de tipo ulcerativos, que no duelen, a diferencia del chancro, en este caso por Mophilus ducreyi, que eso sí duelen, ¿no? Y en el hombre está a nivel del surco balano prepucial. Se manifiesta por lesión localizada en la entrada del microorganismo luego de 10 a 90 días de la infección, cuando encontramos lesiones a nivel del surco balano prepucial en el varón, que es menos sintomático. Del día 0, del día 3 al 90, hay penetración bacteriana a nivel del tejido, multiplicación, diseminación y daño tisular, que es la sífilis primaria. También existe la sífilis prenatal, que es la de transmisión vertical, que se puede dar a partir del 4.º mes de la gestación, donde hay malformaciones multiorgánicas o incluso la muerte del feto. Ahí hablamos en sífilis neonatal cuando hablamos de los dientes de Hutchinson, la patología neurológica, ocular o incluso hasta sordera. ¿Ya? Muy bien. Y la sífilis postnatal, ¿sí? Que nos puede traer en lesiones a nivel ósea, ¿sí? La tibia en sable, ¿sí? Nos tiene como son la retinitis, la erupción maculopapular, o sea, nos produce lesiones dérmicas famosas recién nacido, ¿sí? Que se pueden, en este caso, evidenciar incluso hasta después del nacimiento. La queratitis, está los dientes de Hutchinson y el paladar perforado que les mencionaba. Y el chancroide, que en este caso es un agente causal, el agente causal del Haemophilus ducreyi o chancro blando, es una infección de transmisión sexual altamente contagiosa, en este caso caracterizadas por úlceras genitales y perianales, que a diferencia de las lesiones del chancro duro, que le llaman así a las lesiones por sífilis, las del chancro blando son dolorosas. Diferencias, pregunta examen. Diferencias entre el chancro blando y chancro duro. Chancro duro producido por Lues, sífilis, y el chancro blando por el chancroide o Haemophilus ducreyi. Listo. ¿Cuál de ellos duele? El chancro blando, el chancroide. Y el Haemophilus, y el chancro duro, que es dado por el tipo de lesiones dadas por, en este caso, la espina, causa el Treponema pallidum, que causa la sífilis, esas producen lesiones no dolorosas. El chancroide es el principal causa de enfermedad serosa genital en América Latina, en el caso de y generalmente dada en los trabajadores sexuales, ¿no? Que es el reservorio habitual. Factores de riesgo, intercambio de sexo, en este caso, sí, múltiples parejas. Y la relación entre hombre y mujer, en este caso, está más de 13-1 en varones y 25 en mujeres, por si acaso, ¿sí? Muy bien. Listo, doctores. El tema es bien bonito. Se ha tratado de resumir al máximo porque el tema es amplio, muy, muy amplio, lo más importante, ¿sí? Y sobre todo quiero que entiendan la fisiopatología, el por qué se produce la alteración en la microbiota vaginal, que eso les va a servir no solo para hoy, para adelante, ¿sí? Muy bien, preguntas. Preguntas. Abdel, Brian, Brigitte, Camilo, André, Carol, David, Diana, Gabriel, Jairo, Hanna, Johan, José, Lisandro, ¿me han escuchado? Mila, Pamela, Sí, Paola. Muy bien. Preguntas. ¿O todo está claro? Yo preguntaría, doctor, y dentro de las infecciones vaginales, ¿por qué se producen
¿Por qué se producen este tipo de patologías básicamente en el embarazo? Pero se supone que la mujer no tiene relaciones sexuales por el propio hecho de estar embarazada, ¿cierto? Y generalmente, ¿cuál es el principal descuido, doctor? Uno de los principales descuidos dentro de lo que es el embarazo, uno es el aseo. Aunque no lo crean, por el propio disconfort del paciente, la barriga más grande, la dificultad de acceso al área de aseo vaginal, el tipo de ropa, el estreñimiento, que por la propia compresión a nivel uterino, a nivel rectal, pues genera el pujo y la mayor, el mayor depósito de heces perianales, que ustedes saben que las bacterias fácilmente pueden ingresar a la vagina también, ¿no? Mucho cuidado con eso. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, veo que no hay preguntas. Terminamos la clase el día de hoy. Me Doctor, quedo, disculpe una pregunta. sí. Doctor, disculpe, dentro de las infecciones, ¿cuáles son las que más producen más riesgo de producir esterilidad en la mujer, doctor? Si hablamos de no gestantes, están las patologías que generan, en este caso, mayor migración a nivel uterino y paruterino, que está básicamente clamidia y gonorrea, ¿no? Gonorrea, básicamente las más asociadas a enfermedad pélvica inflamatoria. Doctor, disculpe, y también la frecuencia de las infecciones urinarias en las mujeres, ¿cuánto es la frecuencia normal en un año? ¿O que se puede considerar normal? Dentro de las infecciones urinarias en gestantes o en no gestantes. En no gestantes, doctor. Ah, en no gestantes. Bueno, en no gestantes podrían tener hasta 2 episodios por año normalmente, ¿ya? Pero si aumenta este valor, hay que descartar patología, que no solamente, si digamos, es una paciente que viene a tu control y te dice, doctor, tengo más de 3 episodios por año, soy la mujer más aseada del mundo, tomo mis antibióticos, pero retorna mi infección urinaria, sí, pues eso ya no es tanto problema infeccioso, sino anatómico porque a veces la uretra, luego de tener todo un segmento lineal, pues tiene problemas anatómicos donde hay surcos o pequeños espacios o criptas, como lo llamamos, donde las bacterias no llegan a morir, sino al contrario se ocultan, por decirlo así, y es por eso que recidivan, o perdón, repiten los cuadros, ¿no? Los cuadros infecciosos, sí, normalmente cuadros hasta 2 por año, pero si estos van aumentando hay que descartar, sí. Doctor, ¿y en niñas la En frecuencia? niñas, en niñas un poco difícil, porque no podrías decir cuán más frecuente es o cuán menos frecuente no. ¿Por qué? Porque este está más asociado, en este caso, al sexo primero, en mujeres, ¿no? Es muy frecuente en las niñas, netamente por el aseo, básicamente, y la anatomía que les desfavorece. Recordemos que las mujercitas, pues, hasta educarlas a que orinen por su cuenta, sí, hasta que la micción sea voluntaria o controlada, pues es frecuente. Incluso posterior, este es un dolor de cabeza para los pediatras porque pese a que se identifica que puede ser por el aseo, el demorar de cambiarle el pañal o el aseo y demás, pues a veces hay residentes que también tienen problemas anatómicos, ¿no? Sí, ahí es complicado en niños, ¿sí? No te podría decir la frecuencia y demás. En todo lo que es la ginecología infanto-juvenil, que está tomando más cancha, lo que te indica es más bien en cuadros a repetición en niñas, lo primero de descartar es hábitos, no hábitos básicamente, sino el tipo de deseo en los padres hacia la niña, ¿ya? Y si realmente cuidan esto y se repite, inmediatamente descartar patología anatómica, que es lo más relacionado también. Sí, Gracias, doctor. Muchas muy gracias. bien, muy bien. Muy bien, doctores. Terminamos. Me quedo un rato con el grupo práctico en línea. Que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.
Muy bien, estamos con el grupo práctico. Sí, doctor. Ya, muy bien. Lo que vamos a hacer es una mesa redonda de todos los temas que hemos ido revisando. Ya voy a hacer una grabación por cada tema porque quiero ver hasta dónde están y qué es lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Nos hemos quedado en... Deme un segundito.